¿qué tal, chicos? Este video es con el objetivo de darles este tema nuevo que es funciones trigonométricas. Estas diapositivas ustedes las van a tener en la plataforma, pero es importante que escuchen la explicación de cada una de estas diapositivas porque es un tema nuevo. Bueno, es importante que todo lo desarrollen en el segundo eje de nuestra libreta, es decir, en forma, espacio y medida. Vamos a iniciar con algunas definiciones que es importante que ustedes tomen en cuenta. Primero, ¿qué es la trigonometría? Es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar y analizar la medida de los triángulos rectángulos. Ustedes recordarán cuando vimos el teorema de Pitágoras que un triángulo rectángulo es ese triángulo que tiene un ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos. Otra de las definiciones importantes es las funciones trigonométricas. ¿Qué son? Bueno, también son conocidas como razones trigonométricas y establece la relación que existe entre las medidas de los catetos y la hipotenusa de los triángulos rectángulos. Tenemos 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Dos definiciones más que vamos a dar es cateto opuesto y cateto adyacente. Ustedes recuerdan que un triángulo rectángulo tiene dos catetos y una hipotenusa. La hipotenusa está definida como el lado mayor de ese triángulo rectángulo o es el lado que se encuentra justo enfrente del triángulo del ángulo recto. Bueno, ¿qué es el cateto opuesto? Se refiere al lado que se encuentra justo frente al ángulo que se va a analizar. Y el cateto adyacente es el cateto que forma uno de los dos lados de ese ángulo que se está estudiando. Otra de las cosas importantes que debemos tener en cuenta es la abreviación. De cateto opuesto se va a abreviar como CO y cateto adyacente como CA. Hipotenusa no lo coloco, pero se va a abreviar como la letra H. Las letras griegas nos van a servir para indicar los ángulos. Aquí vamos a ver algunas de las letras griegas, que es alfa, beta, gamma, delta, epsilon y zeta. Estas son nuestras letras griegas en mayúscula y en minúscula. ¿Para qué nos van a servir? Únicamente van a servir las letras griegas para que nosotros podamos indicar los ángulos que vamos a ir estudiando. Y por último, vamos a ejemplificar dónde está un cateto opuesto y dónde está un cateto adyacente. Dentro de mi triángulo rectángulo yo voy a tener un ángulo que me van a indicar. Puede ser con alguna letra griega, que es lo más común, o con cualquier otra letra. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando la letra alfa para indicar este ángulo. Ahora, este es mi ángulo. Solamente tenemos una hipotenusa. ¿Dónde se encuentra la hipotenusa? Justo frente al ángulo de 90 grados. Si este es mi ángulo de 90 grados, el lado que está enfrente, que es el lado mayor, esa es la hipotenusa. Ahora, ¿dónde está el cateto opuesto? Como lo vemos en la definición, se refiere al cateto que se encuentra frente al ángulo que se va a analizar. Como este es nuestro ángulo a analizar, el cateto que está frente es el de este lado y este se va a llamar el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el otro cateto que queda libre, que es el que ayuda a formar el ángulo que se está analizando. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos el cateto adyacente, el cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo. Ya están colocados los nombres, pero que es importante que nosotros nos demos cuenta. Aquí nuestro ángulo beta está frente el cateto opuesto, que es la característica principal. El cateto adyacente es el que ayuda a formar el ángulo y la hipotenusa es el lado más grande del triángulo rectángulo. Entonces, nuevamente ubicamos nuestro ángulo de 90 grados, el que está enfrente de la hipotenusa. Vamos a ver las definiciones de nuestras funciones trigonométricas. Como lo mencioné en un principio, son 6 funciones trigonométricas. ¿Cómo se van a definir las funciones trigonométricas? Bueno, como decíamos que son muy importantes, vamos a clasificarlas en dos: primarias y las funciones inversas. Las funciones primarias, seno, va a estar definido como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es importante ver que el seno se va a abreviar como sen. Aquí, si nos damos cuenta, está entre paréntesis la letra griega que está indicando el ángulo del que vamos a hablar. Seno, entonces, su definición es cateto opuesto sobre hipotenusa. Segunda función primaria es el coseno. Se va a abreviar como cos del ángulo, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y por último, la tangente. La tangente se va a abreviar como tan del ángulo y va a ser
el cateto opuesto entre cateto adyacente. Quiero que nos percatemos de que seno es el cateto opuesto, coseno es el cateto adyacente, ambos entre hipotenusa. Y por último, la tangente no se ocupa la hipotenusa, sino solamente los dos catetos. Pasando a las funciones inversas, cada una de estas tres funciones primarias va a tener una función inversa. ¿Cuál es la función inversa de seno? Es cosecante. ¿Y cómo la vamos a definir? Va a ser lo contrario de lo que teníamos aquí. Si aquí el numerador era cateto opuesto y el denominador era hipotenusa, aquí se van a invertir los lugares. Se va a abreviar CSC del ángulo, es igual a la hipotenusa entre cateto opuesto, que si nos damos cuenta es lo contrario. La inversa de coseno es la secante y se va a abreviar como sec del ángulo es igual a la hipotenusa entre cateto adyacente, que es lo que tenemos aquí de forma inversa. Y por último, la inversa de la tangente es la cotangente. Se va a abreviar como cot del ángulo y los catetos van a quedar inversos. Aquí era opuesto entre adyacente, aquí va a ser adyacente entre opuesto. Por último, como actividad ustedes van a realizar una tabla en donde coloquen las funciones primarias e inversas, pero solamente con abreviaciones. Es decir, aquí las teníamos completas, escritas, pero recordamos al inicio que se dijo que el cateto opuesto se va a abreviar como CO, hipotenusa como H. Entonces, en nuestra tabla, aquí vamos a colocar seno y solo su abreviación, coseno con su abreviación, tangente y sus inversas, cosecante con su abreviación, secante con su abreviación y cotangente con su abreviación.